Rápidamente quiero dar una palabra muy, muy breve. Y la palabra es el Salmo 91:1, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta es la palabra, que este año 2023 que estamos empezando, el Altísimo sea tu abrigo, sea tu refugio, sea tu amparo. Jesucristo en Mateo 24, se está cumpliendo el capítulo de Mateo 24 ya. El capítulo de Mateo 24 es un capítulo escatológico, y Jesucristo está hablando de lo que vendría en los tiempos postreros. Y en el versículo 12, Jesucristo nos dice que el amor de muchos se enfriaría. ¿Y por qué se enfriaría? Porque se multiplicaría el mal. Mis amados, el mal se está multiplicando, y eso está haciendo que el mundo en el que estamos viviendo sea un congelador. El mundo cada vez está más frío. Es un invierno allá afuera. ¿Y qué pasa cuando te metes a un invierno tan crudo, tan fuerte, tan intenso y no llevas abrigo? Tu temperatura empieza a bajar, hay hipotermia y hay hasta riesgo de muerte. Entonces tú y yo necesitamos andar abrigados. Por eso el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y es algo que tenemos que hacer tú y yo este año, abrigarnos con el Altísimo. Y luego la promesa es que moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando oyes tú la sombra del Omnipotente, nos remonta, bueno, al menos a mí me hace recordar esa sombra que vino sobre la vida de María. Lucas capítulo 1, versículo 35. Cuando ella le pregunta al ángel: ¿y cómo va a ser que yo voy a quedar embarazada sin yo estar con un hombre? Y el ángel le dice: vendrá sobre ti el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es la sombra del Omnipotente. Es una cobertura de poder. Tú y yo necesitamos una cobertura de poder para este año que estamos empezando. Necesitamos una cobertura de poder. Por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hechos capítulo 5, versículo 15, tienes a un hombre llamado Pedro, que él habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Un hombre que estaba cubierto con la cobertura de poder del Altísimo, y la sombra de Dios, que es el Espíritu Santo, estaba con él. Y tanto era ese poder que emanaba de él, que dice Hechos 5:15, que la gente sacaba a sus enfermos en la calle y los ponía en camillas, para que al menos la sombra de Pedro los sanara de manera sobrenatural. Eso no es más que una manifestación de la cobertura de poder del Altísimo que había sobre la vida de Pedro. Y esa es la cobertura de poder que necesitamos traer tú y yo este año 2023. Y que cosas sobrenaturales como las que narra Hechos 5:15 empiecen a suceder este año. Que con tu pura sombra la gente empiece a ser sanada, empiece a ser curada. Entonces, mis amados, esta es la palabra: morar bajo la cobertura, bajo el poder del Omnipotente, bajo su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén.